bonsoir à tous et à toutes. Floriane, Olivier, on démarre, c'est bon? Ou on attend Myriam? Bon, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue pour ce webinaire de rencontre Regards croisés. On va parler de l'économie féministe et la construction du bien vivre. Donc, Regards croisés entre qui et qui? Donc, entre le CCFD Terre Solidaire du côté français et plusieurs associations d'Amérique latine qui font partie de la plateforme Mercosur Social et Solidaire, donc plutôt dans le sud de l'Amérique latine. Donc, côté français, le CCFD Terre Solidaire, qui est donc un des co-organisateurs de ce webinaire. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une ONG qui est née en 1962 avec comme objectif de lutter contre la faim et qui rapidement s'est axée plus sur le développement. Et ceci notamment donc, grâce à un des piliers de nos actions qui est le partenariat. Regards croisés, c'est des projets qui ont été initiés pour avoir des relations entre les associations avec nos partenaires et notamment avec les bénévoles ici sur le long terme et pour creuser des sujets. Ce regard croisé a lieu donc entre la région, en tout cas en France, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse pour le CCFD Terre Solidaire et donc la plateforme Mercosur Social et Solidaire, et ceci depuis 2014. Il y a eu plusieurs immersions qui ont eu lieu, donc de la part des Latinos et Latinas en France et de la part des Français en Amérique latine. En juin 2020, il y avait le projet de participer au Forum social mondial sur les économies transformatrices. Comme vous le savez tous, malheureusement, il y a eu le Covid. Et donc, à la place, s'est organisé un webinaire d'échange d'expériences entre les deux côtés de l'Atlantique. Comme ce projet a été très satisfaisant des deux côtés, il a donc été repris en 2021. L'objectif de ces webinaires, c'est donc de croiser les regards sur un même thème des deux côtés, en faisant témoigner des associations, des collectifs, et ceci donc sur chacun des territoires. Il y en a donc 2 organisés à ce jour. Le premier était sur la souveraineté alimentaire, le deuxième sur l'économie sociale et solidaire, et donc aujourd'hui le troisième qui nous intéresse sur l'économie féministe et le bien vivre. Qui correspond notamment donc à un projet de notre rapport d'orientation, qui est de reconnaître le patriarcat comme cause structurelle de la faim dans le monde. Côté français, il y aura 2 associations qui prendront la parole pour présenter leur projet. La Clémenterie, qui est une association féministe et paysanne en région montagneuse, et Earthships Sisters, qui est un incubateur qui a donc pour but d'accélérer le leadership environnemental des femmes. Et donc, je laisse la parole à la compañera Latina pour vous présenter le côté latino. Merci. Bueno, muchas gracias, Claire. Bueno, bienvenidos a este nuevo webinar. Les damos la cálida bienvenida desde acá, desde nuestra Latinoamérica, en esto de involucra un poco un nuevo intercambio, un nuevo diálogo entre Francia y la región sur de nuestra América Latina. La propuesta es dar a conocer diferentes trabajos territoriales y sus aportes a la economía feminista y a la construcción del buen vivir. Como decía Claire, este es el tercer encuentro de una serie de diálogos intertemáticos que llevamos adelante desde lo que es la plataforma Mercosur Social y Solidaria. En este caso se enmarca, y para nosotras es muy importante mencionarlo, dentro de una fecha conmemorativa y de lucha, que es el 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres. Mi nombre es Cecilia Caroso y pertenezco a este espacio de la plataforma. Quería recordarles que este espacio está integrado por 16 organizaciones pertenecientes a países miembros del Mercosur, que articulan sus acciones desde hace más de 15 años. Trabajamos principalmente en temas vinculados a la soberanía alimentaria, a la economía solidaria, a la juventud y a los derechos de las mujeres. Siempre pensando estos ejes desde una perspectiva de justicia social y derechos humanos.
Para conocer más sobre nuestro trabajo pueden visitar nuestro sitio web, que es www.mercosursocialsolidario.org, y nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram como @mercosursocial. Este conversatorio lo van a poder estar replicando y viendo a través de nuestra página de Facebook. Para quienes estén todavía un poco perdidos con el tema de la traducción, paso la info de que en la pantalla van a ver un mundito en la parte de abajo, ahí cliclean y van a poder elegir en qué idioma quieren escuchar este conversatorio, ¿sí? A continuación le voy a pasar la palabra a dos compañeras de la plataforma, a Miriam Tucci de Acción Educativa y a Camila Mondaca de la Red Chilena, para podernos introducir un poquito en lo que vamos a conversar hoy día juntas. Bueno, arranco yo, Ceci, compañeras. Buenas tardes a todas, todes, todos, y por supuesto es un gusto poder participar de esta iniciativa que siempre nos ayuda a comprender más las realidades, no solo de Latinoamérica, sino también las europeas. Entonces este intercambio siempre es beneficioso. Con Camila les contaba un poquito que la idea es hemos elaborado, mejor dicho, 3 o 4 puntos con aspectos teóricos sobre economía feminista, que intentamos dar como un piso y fundamentar el por qué hemos elegido estas experiencias que después vamos a conocer y vamos a compartir, precisamente desde la economía feminista. Entonces, lo primero que nos gustaría marcar es que la economía feminista se caracteriza por poner en el centro del análisis la sostenibilidad de la vida. No busca la reproducción del capital, sino la reproducción de la vida. Eso como eje central, lo cual implica buscar la autonomía, la igualdad, la responsabilidad social, la transparencia y sobre todo la vida comunitaria. En este sentido, el punto de partida de la economía feminista es que no se puede reducir la producción del vivir a números y porcentajes, como lo presentan habitualmente los medios de comunicación social. Esta forma es la dominante, es la del patriarcado, que es la de pensar la economía considerada solo como una pequeña parte del conjunto de actividades que necesariamente necesitamos para producir la vida y mover la sociedad. Entonces, deja de lado el patriarcado, como siempre, el cuidado, la limpieza de los ambientes, de la ropa, la producción de alimentos, la preparación de las comidas, la atención con la higiene y los sentimientos, la construcción de vínculos, de relaciones y fundamentalmente el cuidado de la naturaleza, que es una parte esencial en la producción del vivir y del buen vivir. Otra cosa que quisiéramos resaltar y marcar es que la economía feminista, en esta perspectiva que estaba diciendo, tiene como preocupación central la cuestión distributiva de la economía. Y por lo tanto se concentra en reconocer, identificar, analizar, proponer cómo modificar las situaciones de desigualdad que padecemos las mujeres. Desigualdad sobre todo en el campo laboral. ¿Para qué? Para poder construir una economía
donde el sustento sea la equidad socioeconómica. Por eso decimos que la economía feminista hace una contribución extensa, intensa, importante al estudio de la participación económica de las mujeres. En particular, revelando, develando los mecanismos de discriminación en el mercado laboral. Por lo tanto, también ha contribuido y está contribuyendo a incorporar la dimensión de la pobreza, o sea, que estaba bastante invisibilizada, sobre todo la dimensión de la feminización de la pobreza, que atenta contra la autonomía de las mujeres, pero también fundamentalmente con el buen vivir, no solo de las mujeres, sino también de la sociedad en general. Yo quisiera dejar acá planteado esto y la invito a Cami para que prosiga, porque también tiene un temita muy importante en referencia a la economía feminista que nos quiere compartir. Como verán, Muchas esto es un gracias. trabajo en equipo. Bien, entonces con todo eso que se refiere anteriormente la compañera, es que entonces se propone la noción desde el feminismo de colectivización de los cuidados o corresponsabilidad social de los cuidados. Y en ese sentido es como la soberanía alimentaria es una práctica transformadora al sistema capitalista, patriarcal y colonial en el que hoy vivimos. El cuidado entonces en este contexto se propone como una responsabilidad social y no como una mera elección individual. Se propone una ética del cuidado, es decir, que el cuidado sea un valor público, que no sea una acción. Entonces, el norte del cambio ético será la construcción de una sociedad de cuidado. Esto, ya que la sociedad capitalista y patriarcal está justamente producida desde un lugar contrario, desde un lugar de no cuidados. Entonces, nos preguntamos, ¿cómo sería pensar una sociedad desde una ética colectiva del cuidado? Es en este contexto que diversos grupos de mujeres están desarrollando múltiples experiencias y que hoy algunas de ellas nos compartirán. Mujeres que han resignificado su lugar y así realizan acciones que tienen como objetivo articular haceres y saberes vinculados a la salud y al cuidado de los ecosistemas, reconociendo la pertenencia, el rescate y preservación de la semilla nativa, las plantas para la salud, el monte nativo, experiencias, por ejemplo, de microemprendimiento, ferias e intercambios, elaboración colectiva de alimentos, entre otras actividades que fortalecen el tejido de vínculos comunitarios ejercidos en la vida cotidiana, conectando con lo sagrado de preservar el entorno natural que sostiene la comunidad y también que reconoce las huellas de la ancestralidad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias compañeras por ir introduciéndonos en esta propuesta, este conversatorio. Bueno, a continuación, y con la intención de poder profundizar en estas miradas que nos compartieron las compañeras, abordaremos desde los aportes de distintas experiencias o iniciativas los aspectos centrales que movilizan a poder pensar otros modos de construcción de la economía. Agradecemos a cada una de las compañeras expositoras que amablemente se han sumado a participar de este conversatorio, y si les recordamos a aquellos que tengan dudas, inquietudes, algún aporte a medida que vayan escuchando, que lo vayan dejando en el chat, porque eso después lo vamos a retomar con quienes puedan quedarse. Ahí Camila nos comentaba que la compañera de Chile está con una situación particular, así que vamos a escucharla con mucho amor, y bueno, y guardaremos si hay alguna consulta para ella a posteriori. Bueno, le damos la bienvenida a Virginia Liponeski, integrante de la colectiva ecofeminista, La Verdecita de Santa Fe, para que nos pueda compartir su experiencia. Muchas gracias. Hola, ¿se escucha? ¿Bien? Genial. Bueno, yo soy Virginia, soy de la colectiva La Verdecita. Estoy muy agradecida a todas las organizadoras y organizadores
y especialmente, bueno, a Miriam y a Marianela, de acá de Santa Fe, que nos participaron. La Verdecita, para muy sucintamente dar un pantallazo, somos una organización político-comunitaria territorial que se encuentra en la ciudad acá de Santa Fe, y dentro de esta organización funcionan dos colectivos diferentes. Uno es el consorcio, hablo más despacio, perdón, el consorcio o asociación de pequeñas y pequeños productores hortícolas, La Verdecita, y por otro lado, la colectiva de mujeres ecofeministas y diversidades. Esto es muy importante, que es anterior a la asociación de productores. Nosotras, en la asociación, el objetivo principal y la característica de las familias asociadas es que es la agricultura familiar, o sea, no estamos capitalizados, y sobre todo el punto que tenemos en común es que ninguna y ninguno somos dueños de la tierra que trabajamos. Lo que implica, o sea, se alquila, se paga a los dueños para poder producir horticultura. Siempre decimos que somos un cordón hortícola y no frutihortícola, porque nunca se pudo profundizar en las formas de tenencia, en legislaciones que apunten al uso y cuidado del suelo, la protección de lo que es acá en Argentina y sobre todo en nuestra zona, los periurbanos. Para que se den una idea, Santa Fe es una de las pocas ciudades que quedan con un cordón hortícola. El resto de las ciudades y pueblos, por lo menos que nosotras conocemos, que es la provincia de Santa Fe, una provincia muy grande, y lo mismo Entre Ríos, terminan los poblados y a continuación enseguida empieza la producción extensiva de granos, de commodities. Por lo cual, para nosotras y nosotros, defender el cordón hortícola es para nosotros un territorio estratégico para defender la soberanía alimentaria local, o sea, de nuestro territorio. La desaparición de este cordón, en nuestro caso, por el avance y la presión inmobiliaria que se está dando, esto es, la venta de los terrenos que en un momento se producía alimento para su loteo, o sea, su división, y allí construir barrios, cada vez va más en ascenso, lo que implica menos producción de alimento, pero también una migración ambiental, una rotura de lo que es la idiosincrasia de nosotras, las familias que vivimos en el periurbano, para migrar hacia barrios más precarizados o más vulnerables. Ese es entonces el objetivo de la asociación, y la asociación logró saltar intermediarios, logramos visibilizar el sector y sobre todo fortalecernos las mujeres de las familias que hacemos horticultura, que hacemos producción a muy baja escala de aves de corral, producción de miel. Y lo principal fue poder conseguir una plaza y poder feriar, y fue una batalla fuerte con el Estado local en su momento. Ya llevamos 9 años consecutivos de feriar todos los sábados en una de las plazas que también fue muy difícil, la plaza más importante de Santa Fe. Por otro lado, después, no quiero extenderme, sobre todo para que haya después lugar, que se expresen todas, todos y todes, y que haya lugar a las preguntas, pero es un proceso muy importante, y sobre todo porque la ruralidad, por lo menos en nuestro territorio, en el caso de nosotras las mujeres, hace que sea muy difícil la socialización y el empoderamiento, por decirlo de una manera, o la apropiación de herramientas que nos den mayor autonomía y mayor diálogo, y vernos a una en la otra. Entonces, los grupos y capacitaciones
fueron muy importantes y encontrarnos. Por otro lado, la colectiva, que como explicaba es anterior al consorcio, a la Asociación de Productoras y Productores, que de las primeras, las que nosotras siempre decimos, hay que construir una genealogía femenina, porque por lo menos en nuestro país las referencias constantes, desde la señalítica de las calles hasta todo es masculina, hasta la historia, entonces bueno, por eso siempre me gusta referirnos a las nuestras anteriores, a las mujeres que nos abrieron paso, que desde el año 80, 1980, con el sindicato de amas de casa, y que en aquel momento era una discusión porque cierto feminismo decía lo que usted, por reconocimiento de lo que ahora decimos el trabajo del cuidado, decíamos el trabajo del ama de casa, ¿no? Era como una discusión diciéndonos que, bueno, como que endurecíamos o dejábamos a las mujeres en ese lugar y decíamos, bueno, mientras nosotras discutimos, a las compañeras, a las doñas, se le va la vida y nadie les reconoce su trabajo. Así que muy feliz que pasado tantos años, hoy seamos muchas y muchos y muchos más los que entendemos que la economía del cuidado y la economía de todas esas mujeres, ¿no? Sin lavarropas automáticos, sin mi propia madre creo que consiguió un lavarropa automático cuando yo ya tenía 15 años y tengo 43, o sea, muchos años, y ni hablar las familias y en situaciones mucho más vulnerables, ¿no? Entonces, en ese sentido, desde la colectiva La Verdecita, fue un camino de mujeres urbanas en un principio, y bueno, y todo lo que fue el 2001 para acá la Argentina, ¿no? Cuando ya no se sentía olor a comida al mediodía, eso, la comida siempre fue un rasgo muy de democracia en la Argentina, ¿no? Todas las personas comían asado los domingos, hasta el más pobre hasta el más rico. En un momento no había olor a comida al mediodía, y empezaron las colas y las ollas y cuestiones muy terribles para las mujeres que sostenían sus familias, muchas mujeres solas, la red interbarrial. Y ahí empezamos a entender y a averiguar qué había pasado, cómo se había transformado la Argentina de producir una diversidad de alimentos y en todo este proceso a partir sobre todo del año 96 con la introducción de la soja RR, de la soja modificada a través del permiso de quien fuera el ministro de Agricultura, Felipe Solá, hay que olvidarlo, quien lo permitió. Después de Estados Unidos en el mundo, seguimos nosotras, o sea, la Argentina permitió producir esta soja. Y en este momento, bueno, empezar a entender todo esto, y conseguimos pensar un terreno donde decir, bueno, empezar a producir o a volver, ¿no? A producir como nuestras abuelas, por lo menos nuestro alimento en lo que podíamos. Y por otro lado, empezar a entender esto del ecofeminismo, que en realidad era algo que lo teníamos. Una lee los libros de Vandana Shiva y decir, bueno, esto ya nosotros siempre lo hablábamos, pero mira qué bien que lo explica. Y ahí, bueno, desde la colectiva, nuestro objetivo principal es el activismo, es formar masa crítica, porque por ahí yo, si bien vivo en el periurbano y tengo 2 trabajos, tengo uno de los trabajos en la ciudad, muchas compañeras, la mayoría de este colectivo viven en la ciudad, y creemos que las visiones dicotómicas hay que romperlas a todas, ¿no? Los binarismos. Y el binarismo de ciudad-campo es un binarismo, por lo menos en nuestra región, muy fuerte. Y no es real. Y en ese sentido, para nosotras que no tenemos una población campesina del tamaño de Bolivia, de Brasil o de México, donde nuestra población urbana totalmente desequilibrada, ocupa el 80% de la población argentina, es imprescindible formar masa crítica, y en esta reconstrucción, en esta idea del buen vivir, que bien que lo explicaban, poder ponerlo en la agenda de las ciudades, al tema de la soberanía alimentaria, al tema de los cuidados, al tema de quién usa la tierra, de qué forma se usa la tierra, qué lugar ocupa la mujer rural,
cuándo se nos escucha, y en este sentido nuestra tarea es hacer ese puente, y en ese puente, bueno, muchas actividades, de hacer una cátedra libre de economía y mujer, desde, bueno, está nuestro producir este libro colectivo, Agroecología y Feminismo, que fue una producción entre todas, y desde hacer también un curso de ecofeminismo para sumar a otras mujeres y varones y diversidades que puedan fortalecernos en esto de entender más y entender por qué la producción hortícola cada vez se está achicando más, cada vez es menos diversa. Pensemos que la diversidad es uno de los pilares más importantes para la producción y un diseño agroecológico. Y bueno, y desde nosotras la agroecología es pensada como un término totalmente político. No lo entendemos como prácticas productivas, lo entendemos como conformación de comunidad, y qué comunidad queremos, y qué distribución territorial queremos, en dónde se va a hacer alimento, en dónde están las escuelas, cómo llegan las mujeres a la escuela, cómo llegan a tribunales, que está lejísimo de donde se produce el alimento, del campo, está en la zona sur de la ciudad, porque decimos siempre que cuando eso sucede, ya me estoy exigiendo de los 10 minutos, perdón, pero voy a cerrar con esto, cuando eso sucede, la variable de ajuste siempre es nuestro tiempo y nuestro cuerpo. Y esa variable de ajuste no es una variable elástica, como se dice en economía, es una variable de ajuste rígida que se corta con nuestra salud, se corta con la entrega de nuestro tiempo de ocio, con la entrega de nuestro tiempo de disfrute, y a veces se corta con nuestra vida misma. Por eso entendemos que el trabajo de cuidado y democratizar el cuidado y democratizar y poner a discutir cómo se produce el alimento y cómo se comercializa y cómo se reconoce y cómo se usa la tierra y cómo se la trata la tierra y en manos de quienes estén, son términos políticos que necesariamente ayudan al buen vivir, porque ayudan a que tengamos más tiempo para gozar y para ser felices y para encontrarnos y fortalecernos. Bueno, ahora le damos paso a nuestra compañera Alejandra Pérez Vidal. Ella es de Chile, está radicada en Santiago, en la capital de Chile, es feminista y educadora popular, es magíster en estudios de género y cultura, profesora de lenguaje y comunicación, licenciada en letras, y forma parte de la Marcha Mundial de Mujeres de Chile y de la articulación de organizaciones feministas Carpa de las Mujeres. También es integrante de la Organización de Resistencia Popular, desde donde realiza trabajos territoriales en la población de La Bandera. Ale, el micrófono es tuyo. Hola compañeras, muchas gracias. Un placer estar acá. ¿Confirmar que me escucho bien? Ya, ok. Se escucha muy bien, sí. Entonces, les cuento, yo estoy acá, bueno, para hablar un poco sobre nuestra experiencia como Marcha Mundial de las Mujeres, y luego como articulación de organizaciones feministas dentro de la Carpa de las Mujeres. Disculpen, yo me silencio cuando habla la traducción o sigo hablando. No, no te silencies. Lo que pasa es que tenemos que silenciar a la compañera para nosotros. Ahí va la parte técnica. Ok, ya, gracias. Ya, entonces voy a comenzar un poco contándoles cómo inicia nuestro camino como organización Marcha Mundial de la Mujer en torno al concepto de la economía feminista. ¿Ya? La marcha en Chile somos parte de un movimiento feminista mundial, pero en Chile estamos hace aproximadamente 13, 14 años, y trabajamos fundamentalmente en torno a dos ejes que son derechos sexuales y reproductivos y economía feminista y buen vivir.
¿ya? En ese sentido, hemos desarrollado un camino de varios años de aprendizajes que nos ha llevado a problematizar nuestras reflexiones respecto a la economía feminista. Y en ese andar ha ido de cierta forma evolucionando nuestra comprensión de esta propuesta. Eso nos ha permitido decantar en una narrativa mucho más compleja de la organización hoy en día, que por lo demás también ya se encuentra presente en diversos territorios del país. En un principio, por ejemplo, considerábamos que la economía feminista se relacionaba solamente con los espacios rurales y de producción soberana de alimentos. Esto es el intercambio o trueque de semillas, de plantas medicinales, los saberes ancestrales, ¿verdad? Y la producción armoniosa, por supuesto, con la naturaleza. Pero la ciudad y los territorios urbanos nos parecían todavía ajenos y muy lejanos a este concepto. Entonces, tras varias instancias de aprendizajes, de experiencias compartidas en encuentros de mujeres, en ferias de intercambio de productos y servicios, talleres, etc., lo primero que logramos hacer fue reconocer que somos mujeres trabajadoras, que realizamos un aporte fundamental a las economías locales y nacionales, ¿verdad? Y que somos fundamentalmente sostenedoras de la economía y por lo tanto de la vida, ¿cierto? También comprendimos el trabajo de cuidados atravesado por violencias patriarcales y económicas y que no se reconoce a las cuidadoras como sujetas de derecho, invisibilizando, vulnerando permanentemente todo lo que tiene que ver con el cuidado de otros. En ese sentido, entendemos y sostenemos que existe un gran conflicto entre el capital y la vida, o sea, que el actual sistema económico dominante oculta permanentemente, ¿verdad?, que existe un conflicto entre la forma de organizarnos como sociedad y la forma de sostener la vida. ¿Ya? Finalmente, para nosotras, la economía feminista hoy se sitúa desde lo rural y lo urbano como una alternativa política central, como una estrategia integral para superar el capitalismo. Estamos hablando de una propuesta concreta que emerge desde procesos colectivos, de la praxis, de las propias comunidades, ¿verdad? Con solidaridad, con reciprocidad, con apoyo mutuo, y que además viene a resituar el tema de los cuidados, quebrando así con lógicas individualistas que nos impone el sistema, y que por otro lado también posibilita la acción política, la participación pública de las mujeres, ¿verdad? Que como decía anteriormente, somos quienes sostenemos estos procesos. Entonces, para continuar un poquito con esta historización respecto a nuestra experiencia, es en el año 2019 cuando se iba a realizar la COP25 aquí en Chile. Entonces, en el marco de la Cumbre de los Pueblos, como Marcha Mundial de las Mujeres, convocamos a diversas organizaciones feministas y socioambientales para articularnos y levantar un espacio dentro de la cumbre para mujeres y disidencias, ¿verdad? Literalmente una carpa, levantamos una carpa, y así es como nace la Carpa de las Mujeres, que hoy en día está constituida por la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, el colectivo Viento Sur, el Movimiento por el Agua y los Territorios, el MAT, también el Comité Socioambiental de la Coordinadora Feminista 8 de Marzo, la Fundación Heinrich Böll y nosotras como Marcha Mundial de Mujeres. Luego de realizar esta experiencia, de habitar esta experiencia la Carpa de las Mujeres, en 2020, reconocemos, ¿verdad?, la importancia de continuar aunando nuestras fuerzas, nuestras visiones, nuestros saberes, y decidimos dar continuidad a este proceso de articulación, más allá del espacio material de la carpa, ¿verdad?, y más allá también de la presencialidad, porque ya nos encontrábamos en contexto de pandemia. Además, se conjugaban para nosotros también, veníamos todavía un poco continuando el proceso de la revuelta popular en Chile, o también conocido como estallido social, la pandemia, como decía,
y la apertura del proceso constitucional, en el que todavía estamos hoy día. Entonces eso nos ponía mucho más alertas y nos invitaba a estar accionando permanentemente, ¿verdad?, desde los territorios. Así es como en el contexto de pandemia, ¿verdad?, nos damos cuenta como organizaciones pertenecientes a la Carpa de las Mujeres que se visibiliza con mayor fuerza la economía feminista y los principios que la sostienen dentro de este contexto. Vemos cómo se empiezan a masificar las prácticas de organización territorial en torno a fundamentos como el bien común, como el buen vivir, y todo esto como respuesta a un Estado que se mantenía favoreciendo los intereses de mercado siempre, profundizando en las políticas extractivistas y que no se preocupaba por el bienestar de las personas. Entonces, las ollas comunes, las huertas comunitarias, las cooperativas, son solo algunos de los ejemplos que ponen la sustentabilidad de la vida en el centro, y que cada vez adquirían mayor carácter político y transformador de la realidad de precariedad y de explotación que estamos habitando, ¿cierto? Es por eso que como Carpa nos interesó mucho develar estas experiencias. ¿Con qué objetivo? Para que otros, para que otros las conozcan y las repliquen también en sus propios territorios. Y no solo la experiencia, sino que también ofrecer insumos, ofrecer contenidos que ayudaran o aportaran a tomar conciencia de la forma en que la economía dominante nos explota, en que expolia nuestro trabajo, el trabajo de las mujeres y de la naturaleza también. Entonces eso implicó tomar en cuenta en el análisis otros conceptos como la soberanía alimentaria, como la agroecología, como la ecología, etc. Siempre pensando en que estas experiencias se pudiesen sostener en el tiempo, ampliarse a otros territorios y que permitieran forjar lazos entre lo urbano y lo rural, ¿ya? Entonces, así es como finalmente hacemos, gestionamos, creamos, levantamos el Catastro Plurinacional de Experiencias de Economía Solidaria y Feminista de la Carpa de las Mujeres, que es un librito, es una recopilación y sistematización de experiencias de economía feminista de más de 50 organizaciones, 55, 56 por ahí, de distintos territorios de Chile, en este caso, del norte, del sur, de la zona centro. Todas experiencias feministas y o que sostienen lógicas antipatriarcales, experiencias autogestionadas de mujeres y disidencia, donde se incorporan donde incorporamos una visión muy integral sobre lo que es la economía feminista, porque no solamente son experiencias donde existe intercambio de productos o servicios, sino que también hay casas culturales, hay espacios de terapias, hay organizaciones de cuidadoras, educación popular, cooperativas, organizaciones de mujeres que viven con algún tipo de discapacidad, etc. Así que ahora voy a tratar de compartir pantalla para mostrarles un poquito de qué se trata esto en lo concreto. Ale, mientras haces eso, están pidiendo que repitas el nombre del libro, si puede ser. Catastro Plurinacional de Experiencias de Economía Feminista y Solidaria. Ahí está, ¿se ve? ¿Sí? Ya, ahí está. Está ilustrado por una de nuestras compañeras de la organización. Está hecho con mucho cariño. Nos tomamos alrededor de un año para levantar la información, editarla, imprimirla, diseñarla, ¿verdad? Y el catastro tiene por supuesto una presentación, pero tiene una primera parte que habla sobre nuestro posicionamiento político como Carpa, y ahí son alrededor de 10 artículos,
escritos por compañeras, organizaciones de la carpa y aliadas de la carpa, ¿verdad? En torno a lo que es la economía feminista, extractivismo, violencia estructural y económica, capacitismo, ¿verdad? Economías afrodiaspóricas también, que igual aparecen experiencias dentro del catastro, etc. En el fondo los contenidos un poco plantean la propuesta política de lo que después se refleja en las experiencias. Ya lo paso rapidito porque todo eso son artículos. Y aquí comienza todo lo que tiene que ver con las experiencias. Entonces ahí tienen un ejemplo. Entonces se habla un poco sobre la historia de cada organización, sus fundamentos, cuáles son sus políticas de cuidado, cómo habitaron la pandemia y la revuelta popular aquí en Chile, y cuáles son sus proyecciones, ¿verdad? Y de todas compartimos también una imagen y sus contactos para que puedan llegar a ella, y la idea es que puedan aportarse, insumarse entre las organizaciones que participaron del catastro y entre otras organizaciones a las que llegue el catastro y quieran reproducir este tipo de actividades o quieran profundizar en ellas. Entonces, es todo así, como pueden ver para adelante. Ya, les voy a dejar en el chat el link donde pueden descargar el catastro, porque está alojado en nuestra página web, es de descarga gratuita. También lo tenemos ejemplares físicos, entonces también si alguien se interesa, lo podemos hacer llegar de alguna forma, nos escriben, está a disposición para que se comparta. ¿Ya? Así que eso, les voy a dejar los contactos ahí en el chat. Como decía la compañera al principio, yo, bueno, tengo labores de cuidado igual, yo cuido a mi abuela hace algunos meses, estamos con una situación de salud complicada en este momento, entonces lamentablemente me voy a tener que retirar, me da mucha pena porque me hubiese encantado quedarme compartiendo, dialogando con las compañeras, pero hay una compañera mía de la organización que está por ahí también conectada, entonces ella va a estar atenta a cualquier pregunta y participó de todo este proceso también. Así que muchas gracias. Gracias, Alejandra, por hacerte el tiempo, de corazón. Bueno, Claire. Sí, gracias, Alejandra. Donc, également dans le champ de l'économie et des initiatives, Evelyne va nous présenter Earthship Sisters. Bonsoir, hola. Hola, je vais vous présenter Earthship Sisters, qui est une association basée à Marseille. Alejandra, excuse-moi, ton micro, Alejandra, por favor, tu micro no está cortado. Gracias. Oui, excuse-moi. Oui, c'est bon, Evelyne, désolée, bon. Merci. Oui. Donc, une association qui s'appelle donc Earthship Sister, qu'on pourrait traduire en espagnol par Hermanas de la Nave Mundo, créée en 2018 par Déborah Pardo et Nathalie Hill, deux femmes assez jeunes, de 30 et 40 ans, qui ont créé donc cette association pour permettre à des femmes d'entreprendre, de créer leur projet ou leur entreprise ou leur association avec un impact environnemental positif. Et je vais partager également mon écran pour que vous puissiez voir un petit peu nos valeurs et un peu ce que l'on fait, et notamment en quoi on contribue au bien vivre, par l'économie au féminin et par une économie autour de ces valeurs et dans le champ environnemental, dans le champ de l'éducation, de la sensibilisation, de la production de biens et de services qui visent évidemment à un mieux vivre. Donc, notre raison d'être est la suivante, je ne sais pas si vous voyez mon écran, permettre d'entreprendre au service de l'environnement, donc pour des femmes, grâce à des expériences transformatrices, connectées à la nature. Je reviendrai un petit peu sur ce que l'on fait en termes de formation, et notamment on part en navigation pendant quelques temps. Donc, connectées à la nature, sublimées par le féminin, et la puissance du collectif. Donc la notion de sororité et de collectif entre femmes est très importante, avec des valeurs de partage, d'enthousiasme, d'authenticité, qu'on soit clair avec nous-mêmes et qu'on soit vraiment nous-mêmes et pas dans les injonctions justement du patriarcat et des modèles dominants.
et puis aussi parce qu'on vit une aventure personnelle. Donc la notion d'aventure humaine et d'aventure personnelle en lien avec son évolution professionnelle est quelque chose de très important pour nous. Cette formation qui dure 1 an s'adresse à toutes les femmes, quel que soit leur âge. On a des très jeunes femmes de 20 ans, 24 ans, et des femmes plus âgées qui sont à la fin de leur carrière, mais qui ont envie de faire autre chose et qui ont envie de donner du sens à leur vie et à leur projet professionnel. Donc, on a des femmes aussi de 60 ans, de 40, de 30, de 20. Elles sont de tous horizons. On a plusieurs pays qui sont représentés. Même si on est basé à Marseille, en France, donc dans la région du Sud dont il est question ce soir, mais on a des personnes qui viennent d'Islande, de Côte d'Ivoire, d'Espagne, de Suisse, de Belgique, de Paris, de plein d'endroits différents, et on vise à rayonner au niveau international. On forme à peu près 15 à 20 femmes par an, et on est en train de commencer notre 3e promotion. Et puis maintenant, je vais vous parler un petit peu des projets, et je vais vous montrer du coup un autre document qui met l'accent sur un certain nombre de projets. Voilà, je vais avancer un petit peu ici, voilà, pour vous montrer un peu ces différents projets, pour vous montrer que finalement, ces femmes qui entreprennent, elles vont parfois assez loin vraiment dans leur changement, dans leur volonté de transformation et dans leur volonté d'avoir un impact dans la société, un impact positif. Donc, la jeune Julia d'Alsace, qui avait 25 ans au moment où elle a fait la promotion, elle a créé un sac pour ramasser les déchets dans les randonnées sur terre et en mer, ça s'appelle Takapoka. Florence, qui est à Marseille, a créé l'agence Citrus, qui permet en fait aux entreprises de restauration collective de travailler complètement différemment avec des produits. Je crois, si tu as changé d'écran, nous, ça n'a pas changé en tout cas. Ah bon, alors attends, je vais... On voit toujours notre raison d'être. Il faut que je fasse un nouveau partage. Voilà, peut-être. C'est bon là? Merci. Donc oui, je montrais en fait les logos et les structures qui ont été créées par des sisters, donc des promotions précédentes. Donc je parlais de Florence et de son agence Citrus qui permet à des entreprises de restauration de travailler complètement différemment avec des produits locaux, en gérant les déchets, en faisant vraiment une autre façon de faire de l'économie justement au féminin. Flora a créé une agence d'architecture qui s'appelle Turtle Architecture, pareil avec une architecture responsable. Isabelle a créé de la vaisselle compostable qui fait que dans la restauration collective et événementielle, on a des assiettes et des couverts qui peuvent être complètement transformés en plantes, en fait, qui peuvent être semés et transformés en plantes, etc. On en a d'autres qui ont créé des structures qui permettent à des enfants d'avoir de l'immersion dans la nature, que ce soit en forêt ou dans d'autres contextes naturels. On a quelqu'un qui a créé, donc celle qui vient de Côte d'Ivoire, pardon, a créé une marketplace pour permettre à des femmes en Afrique de se lancer dans leur entreprise de cosmétiques éthiques et ethniques. Laura a créé des box pédagogiques pour permettre aux enfants de découvrir et d'expérimenter la nature. Donc, toutes ces entreprises ou tous ces projets ou toutes ces associations ont vraiment cette vocation de permettre à des femmes d'avoir un autre rôle, un autre impact dans la société. Et autour de ce programme, on a la notion du collectif, de la sororité. Et on va jusqu'à donc partir en navigation pendant quelques semaines en Méditerranée pour poursuivre en fait ces actions, pour faire de la sensibilisation, pour parler à des enfants ou à des collectifs en insertion, à des gens qui n'ont jamais vu la mer ou qui ne sont jamais sortis en mer, pour leur montrer aussi ce qu'on peut faire quand on a cette volonté de travailler différemment, de créer les métiers de demain et d'avoir une autre forme d'économie et de bien vivre. En fait, je trouve que ça pourrait être un beau mot d'ordre pour décrire ce que nous faisons au sein d'Earthship Sisters. Merci beaucoup. J'arrête de partager. Voilà. Merci beaucoup. Je ne sais pas si quelqu'un peut unir un peu Cécilia, si tu veux reparcourir tout ça ou si on passe aux questions. Bien, continuamos. Sí, ahí estamos. Gracias. Bueno, antes de darle la palabra a la próxima compañera, les recordamos que en el chat pueden dejarnos sus aportes, inquietudes, lo que quieran mencionar a alguna de las expositoras, o algún aporte desde sus procesos de trabajo, desde sus experiencias, que después lo vamos a retomar. Bueno, y a continuación una compañera que es de aquí de Mendoza, de donde yo les estoy hablando, Mariana Lucero. Ella es integrante
de Soy Nosotras y de la plataforma Cuidados al Centro, ya nos va a contar de qué se trata. Es socióloga, docente universitaria, y es especialista en políticas públicas de cuidado con perspectiva de género de la CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Bueno, Mari, te damos la palabra. Un gusto. Gracias, Ceci. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Perfecto. Bueno, antes que nada quería agradecer el espacio de participación y de intercambio con todas las compañeras y compañeros. La verdad que han sido experiencias súper interesantes y conmovedoras. En especial, bueno, queríamos agradecer a la Asociación Ecuménica de Cuyo y un poco, bueno, nuestra participación es compartirles, quiénes somos como agrupación política de mujeres. Nosotras somos, Soy Nosotras, estamos en el departamento de Guaymallén, de la provincia de Mendoza. Somos una organización de mujeres que se empezó a gestar por el 2014, al calor también de toda la lucha de los movimientos de mujeres y diversidades, sobre todo a partir de los encuentros nacionales, que hoy son encuentros plurinacionales de mujeres que se hacen acá en Argentina, y de un contexto que también está bueno decirlo, que fomentó y propició la participación política de jóvenes. Entonces nos encontramos con varias vecinas y compañeras con la necesidad y la inquietud de organizarnos alrededor puntualmente de lo que es dispositivos de autocuidado feminista contra las violencias machistas, pero a medida que va pasando el tiempo y los contextos, sobre todo en un contexto de gobierno neoliberal como el de Mauricio Macri, también cambiaron nuestros ejes de trabajo y de objetivos políticos vinculados sobre todo a fortalecer la economía popular y feminista. En ese sentido nos conformamos en el 2017 una feria popular que venimos sosteniendo de hace 5 años, que es una feria donde intercambiamos no solamente productos, sino que es un espacio de encuentro y de apropiación del espacio público. También fortalecimos todo lo que es la promoción de los derechos sexuales y reproductivos, entendiendo que estábamos en un contexto que todavía estábamos en la lucha por nuestra ley de interrupción voluntaria del embarazo y todo lo que significó en el 2018 la multiplicación de los feminismos populares y de los feminismos en general en Argentina, con el paro de mujeres, con el movimiento Ni Una Menos, o sea que el proceso también de Soy Nosotras no puede estar disociado de este contexto de auge del feminismo en América Latina y puntualmente acá en Argentina, donde distintas generaciones de compañeras nos encontramos en este objetivo común, que es obviamente la construcción de otros mundos con más libertades y más oportunidades. En este camino, donde también tal vez estaba mucho en la agenda de los derechos sexuales y reproductivos, nos encontramos con otras compañeras, como por ejemplo la organización política La Colectiva, con la necesidad de empezar a discutir algunos ejes de trabajo vinculados obviamente a la justicia económica, al tema de la economía feminista y la cuestión de los cuidados, cómo se ponen en debate con esta nueva agenda feminista y latinoamericana, y que tiene que ver con esta necesidad de empezar a discutir su reconocimiento y su redistribución. Entonces empezamos a organizarnos alrededor de una escuela popular que se llama la Escuela Popular Los Cuidados al Centro, que fue una experiencia muy, muy bonita, muy, muy gratificante y provechosa, que se realizó el año pasado, y que también participaron otras organizaciones, porque siempre a nosotras nos interesa construir en redes, como la Asociación Ecuménica de Cuyo, el Observatorio de Personas con Discapacidad, el Colectivo de Economía Feminista, el Sindicato de Amas de Casa, no me quiero olvidar de organizaciones también de niñas y adolescentes como La Veleta y La Antena, que trabajan el protagonismo infantil y que entre todas empezamos todas colaboramos y desde los saberes populares y esta tradición que tiene Latinoamérica sobre la educación popular, hacer una propuesta político-pedagógica vinculada a los cuidados, a donde pudiésemos trabajar con mujeres de los sectores populares y de las barriadas desde sus propios saberes, pero entendiendo que ellas en sus cuerpos, así como decía la compañera Santa Fe, en su vida, expresan y encarnan los que son los cuidados y el sostenimiento de
la vida, ¿no es cierto? Entonces no fue para nada fácil, perdón si estoy hablando muy rápido, no fue para nada fácil porque aparte lo hicimos en contexto de pandemia, todo virtual, o sea, el último encuentro fue el único encuentro presencial, donde tuvimos que garantizar la conectividad, la carga de datos, de internet, donde tuvimos que garantizar una logística alrededor de poder garantizar que las compañeras sean parte de esta escuela popular, y donde trabajamos distintos aspectos vinculados a los cuidados, que bueno, sí, tal vez la Ceci tiene ahí el cuadernito como para compartirlo, pero que tiene que ver obviamente con esta cuestión de identificar los roles y estereotipos alrededor de los cuidados, el tema del reconocimiento del trabajo no remunerado, el tema de migración y los derechos de las trabajadoras de casas particulares, bueno, todo lo que tiene que ver con la importancia de pensar cómo construimos ciudades feministas, ciudades que cuidan, entonces trabajamos desde el hábitat feminista también, cómo queremos cuidar y cómo queremos que nos cuiden, el concepto de interdependencia desde una propuesta política que el feminismo viene a decir que todos, todas y todas necesitamos cuidados a lo largo de nuestra vida. Entonces, por eso trabajamos con los distintos grupos tal vez más afectados o que necesitan mayor cuidado, como son las infancias, las personas adultas mayores y el colectivo de personas con discapacidad. Y bueno, también trabajamos todo lo que es tiempos de cuidados para problematizar las licencias para cuidar, para problematizar todo lo que tiene que ver las paternidades, cómo se involucran en los cuidados, y bueno, no sé, tal vez me estoy olvidando de otros, y bueno, y algo muy fundamental, que es lo que vienen comentando las compañeras, es cómo impacta los cuidados en nuestros proyectos vitales, en nuestros proyectos laborales, sobre todo en nuestra inserción laboral, en nuestros proyectos de vida, de estudio, inclusive en nuestros tiempos de ocio y recreación. Y algo que sumamos como propuesta también pensada político y pedagógica es el autocuidado, la dimensión política del autocuidado como un lugar, como un elemento muy fundamental para cuidarnos, para protegernos y para jerarquizarnos, porque justamente se trata de reconocer, pero también de reivindicar los cuidados y también el bienestar de nuestros cuerpos, de nuestra salud mental, y la dimensión, obviamente, política que tiene para la sostenibilidad de nuestras comunidades, de nuestros barrios, de nuestros hogares. Y ahí también, como conclusión, creo que una de las más importantes es la importancia de jerarquizar y reconocer, no solamente social, sino económicamente, el trabajo de las cuidadoras comunitarias o las redes de apoyo que hacen posible no solamente las redes de cuidado feminista contra la violencia machista, sino el trabajo de las compañeras en los merenderos, el trabajo de las compañeras en los comedores, lo que tiene que ver para garantizar el cuidado de las personas más vulnerables de nuestras comunidades. Y ahí también, algo que también necesitamos poner en discusión, y más en este contexto de crisis en Argentina, donde estamos problematizando y debatiendo una deuda usurera, una deuda tremenda que se ha hipotecado el futuro de Argentina con el gobierno neoliberal de Mauricio Macri, es esta cuestión, los términos de negociación, bajo qué condiciones se realizan y cuál es el lugar que le damos a las mujeres cuando somos las variables de ajuste en los procesos de ajuste estructural y de precarización de la vida, ¿no es cierto? Entonces, este 8 de marzo, nosotras las argentinas salimos con un lema muy puntual, que es la deuda es con el pueblo, que la deuda es con nosotras, y que obviamente el reconocimiento de las cuidadoras comunitarias es muy importante. Entonces nosotras no hablamos solamente de reconocimiento y redistribución, sino que también hablamos de representación, que eso es algo muy importante porque a nosotras consideramos que nosotras tenemos que estar en esos lugares donde hoy se está discutiendo la deuda, donde hoy se está discutiendo la política económica. Tienen que estar representadas las trabajadoras comunitarias, tienen que estar representadas las trabajadoras de los sectores del cuidado, como la educación, la salud, que eso quedó muy en evidencia, que son fundamentales para el sostenimiento de la vida y de nuestras comunidades.
y cómo seguir tensionando esto que decía la compañera chilena, entre que hoy en día, paradójicamente, tal vez el siglo pasado, el conflicto principal era el capital versus el trabajo, y hoy el conflicto principal es el capital versus la vida, y cómo en este momento nosotras tenemos que seguir organizándonos a nivel global, aunque sabemos que el feminismo se expresa a nivel local, a nivel territorial, con todas estas resistencias cotidianas que nosotras sostenemos, pero que también nosotras estamos contribuyendo a este movimiento a nivel global que nos permite pensar no solamente otro tipo de economía, otro tipo de mundo, sino también la disputa con el Estado, no solamente como un lugar que se confronta, sino también como un lugar que se tiene que disputar. Nuestra escuela popular fue también financiada por el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, y en eso nosotras lo reconocemos como una conquista del movimiento de mujeres, porque desde el 2019 al menos tenemos un ministerio que empiece a discutir, bueno, qué tipo de política económica y qué economía política queremos, ¿no es cierto?, para nuestras vidas. Y bueno, eso, supongo que vamos a seguir como profundizando en esos aspectos, contarles que también está a disposición ese cuadernillo, que lo hicimos con mucho amor y con mucho trabajo desde nuestros propios saberes, y bueno, esta cuestión de que nosotras en este momento creo que nos queda esa gran pregunta, pero también creo que hay muchas respuestas que se han venido dando alrededor de una agenda, alrededor de la justicia económica, pero para tener justicia social necesitamos justicia en la redistribución de los trabajos de cuidado, y en eso también nosotras queríamos puntualizar sobre la importancia también de reconocer a todas esas compañeras que también no solamente hablamos de justicia económica a nivel territorial o a nivel de nuestras comunidades o a nivel de país, sino también la justicia en los cuidados a nivel global, porque bien sabemos que nuestras compañeras y hermanas son las que migran, son las que son racializadas, son las que son explotadas, no solamente en los países centrales, sino también hay que pensar a qué hacemos con todas esas compañeras desplazadas que vienen de otros países, que vienen de regiones, de países limítrofes, y que también están en situaciones de vulnerabilidad y donde su trabajo y sus vidas también están siendo vulneradas, y cómo hacemos también para abrazar a todas esas hermanas que vienen migrando, y que bueno, que a nosotras como argentinas también nos toca abrazar, ¿no es cierto? Así que, bueno, creo que queda toda esa agenda en cuanto a la justicia económica, y que tiene que ser en clave de feminismo popular, ese feminismo popular que está atravesado por la clase, por el género, por la raza, por la sexualidad, y que bueno, que no puede dejar de ser interseccional y bueno, y en este caso latinoamericano. Así que, bueno, eso, agradecerles la participación y seguimos la conversa. Bueno, muchas gracias, Mariana. Ahí preguntan en el chat si es posible acceder al cuadernillo. Yo no sé si ustedes los tienen vinculado a alguna página, si no, bueno, después nosotros podemos intentar acercárselo a quienes estén interesadas, que nos dejen su correo, y se lo mandamos desde ese formato. Bueno, la siguiente instancia de este mega super conversatorio tiene que ver con poder darles la palabra a quienes han estado en el rol de panelistas, de expositoras, por si ustedes quieren hacer alguna consulta, algún aporte, alguna de las otras compañeras con las cuales ustedes han compartido el diálogo, la escucha, la palabra. Si no es así, si no es que les ha resonado algo en estos minutos que hemos estado conversando, damos pie también a las preguntas. En general en el chat han estado como bastante tranquilos y tranquilas, siempre atentas a lo que ustedes han compartido, pero yo se me fueron ocurriendo un par de preguntas en relación a las experiencias que ustedes han desarrollado, y se las propongo. En todas las experiencias, a lo largo y a lo ancho de los territorios en los cuales trabajamos, desde Francia y desde nuestra Latinoamérica, ¿qué lugar ocupa la interpelación al Estado, ¿no? La demanda de políticas sociales, económicas, que permitan avanzar en estas reivindicaciones? ¿Ustedes han podido construir o co-construir nichos, espacios que permitan cierta incidencia? Porque muchas veces entendemos como grupalidades la importancia de la toma de fuerza
colectiva, ¿no? Pero ¿qué nivel de incidencia tiene a nivel de interlocución, de diálogo con los estados actuales? Digo, en el caso de Chile estamos con toda la emoción de quien ha asumido en este momento y con la esperanza de que las cosas mejoren para nuestras hermanas chilenas. Y bueno, me preguntaba cómo hacer con eso, porque muchas veces genera ruidos, disparidades, y como organizaciones también tenemos que tener posturas políticas que aborden la posibilidad de generar puentes entre el Estado local, nacional y nuestras comunidades. Quien se anime a tomar la palabra, abre el micrófono de las expositoras. Bueno, yo si quieren empiezo contando nuestra experiencia. La verdad que en los diferentes estadios del Estado, como organización tuvimos un momento que obviamente entendemos que la relación es importantísima y es todo el tiempo, sobre todo porque nosotros, por ejemplo, el Estado municipal, ocupamos, por un lado, estamos ocupando una de las plazas más importantes de la ciudad de Santa Fe, y por el otro tenemos una destrucción de caminos, entonces constantemente tratando de reclamar, y tampoco podés ir, como se dice acá, con los tapones de punta, porque las ferias es el sostenimiento de muchas familias. Acá son más de 20 familias que están feriando todos los sábados, o algunas incluso los jueves en la explanada del Ministerio de la Producción. Y la verdad que es un ejercicio que nos empoderó a todas, ¿no? Esto de poder hacer agendas, saber hasta cuándo presionar y cuándo aflojar. A nivel de la provincia, nosotras tuvimos una lucha muy fuerte con la gestión anterior, conseguimos 6, como decía, las familias no son propietarias de la tierra, por lo cual un diseño agroecológico en lo que sería el ámbito de prácticas productivas es muy difícil. Como también dijimos, la agroecología es una militancia y es formación de comunidad, y una militancia social, socioeconómica y ambiental. Pero en la parte productiva logramos que se nos cedan 6 hectáreas para poder hacer un diseño completo para demostrar a escala que la horticultura, no solamente granos se pueden hacer de forma agroecológica, sino algo tan complejo como es la horticultura diversa. En escala de 6 tenemos una biofábrica, o sea, hacemos bioles y biopreparados a nivel escala, ¿no? Tenemos ahí en ese predio que es del Ministerio de la Producción. Cambió el gobierno y nos quisieron echar cuando las familias recuperaron la tierra, nutrieron esa tierra, pusieron, cada familia trabaja 1 hectárea, es 100%, es muchísimo, y produce aromáticas, y produce los fermentados, y los bioles, y todo lo que se utiliza para el control biológico de plagas, y eso realmente fue estremecedor, cuando de un día para el otro dijeron, bueno, tal vez los vamos a sacar de allí, y cuando cambió el color político, ¿no? Y en ese sentido fue una demostración de mucha fuerza, porque la verdad que nosotras y nosotros pudimos hacer un manifiesto, una denuncia que pudimos publicar, y la verdad que recibimos el apoyo de muchísimas organizaciones feministas, muchísimas organizaciones ambientalistas, también de países hermanos, como de Brasil, de Bolivia, de Paraguay, de Uruguay, Chile, de organizaciones que manteníamos contacto, y bueno, hasta ahora tuvieron que retroceder, eso seguimos trabajando ahí, y también estamos conformando un programa de certificación participativa de nuestra producción, en donde nos sirve para certificarla, pero también como una estrategia de puente con esta urbanidad, que puedan conocer el lugar y que puedan defenderlo. Nosotras posteamos eso y solamente en 4 horas se reposteó 800 veces, entonces también pudimos medir que una por ahí está en el día a día todo el tiempo tapando baches, y bueno, y en estos momentos es como que tomás dimensión de, bueno,
hay una trayectoria y hay un reconocimiento y un apoyo. Y bueno, y lo mismo pasó cuando hace también ya 7, varios años atrás, nuestro primer intento de funcionar en la feria, también nos quisieron a nivel municipal, también había otro gobierno sacar de la plaza, y también vecinos, medios de comunicación. Entonces, para nosotras, como ecofeministas, también como productoras de alimento, creemos que es importantísimo tomar las herramientas de poder dialogar, que eso es un empoderamiento, que esa palabra y ese poder lo tenemos que tener todas, no recaer en la que tiene facilidad, y por eso lo practicamos. Bueno, vas a hablar vos con este funcionario, vas a hablar, y también con la sociedad civil, ¿no? Para nosotras es muy importante el apoyo y el acompañamiento que tenemos de la sociedad civil, porque si no, se le pone mucha voluntad, pero se te va mucho la vida y la energía, ¿no? En la construcción colectiva, que es hermosa, pero también multiplicamos por 1000 nuestras horas de trabajo. Así que bueno, eso. Bueno, muchas gracias, Virginia, por tomar la palabra. Claire, creo que quería leer unas preguntas para las compañeras de Chile. Oui, donc à la Carta de las Mujeres, la question c'est: est-ce que vous avez des liens avec le nouveau gouvernement chilien, et est-ce que c'est prévu qu'ils soutiennent vos actions? Je ne sais pas si la personne qui était avec Alejandra est bien là. Hola. Ah, Sí, hola. aquí estoy. Mira, bueno, buenas tardes a todas las compañeras, o buenos días, ¿no? Nosotras realmente hicimos una campaña, no precisamente a favor del gobierno actual, sino en contra del fascismo, ¿no? En contra de la posibilidad de que un sujeto del terror, como le decimos, ¿no? Un sujeto altamente de ultraderecha, con ideas neoliberales extremas y conservadoras al mismo tiempo, neoliberales en lo económico, ¿cierto? Profundizando políticas extractivistas, y conservadora en contra de la libertad de los cuerpos, sobre todo de las mujeres, ¿no? De los cuerpos y de las vidas de las mujeres. Sin embargo, se presenta este escenario nuevo en donde el gobierno se declara feminista, en donde hay compañeras efectivamente feministas ocupando cargos de poder, y nosotras pensamos que no podemos no ser críticas, pero sí que tenemos que acompañar un proceso de transformación. ¿En qué sentido ser críticas? Porque de todas formas, Gabriel Boric representa un sector que negoció con la élite política del país, de espaldas a los pueblos, ¿no? Pero de todas maneras tenemos mucha esperanza de que ese discurso que le escuchamos y que nos llega a los huesos, ¿no? Se haga realidad, o al menos exista la intención de hacerlo realidad, porque sabemos que es muy difícil hacer cambios profundos no teniendo la mayoría en el Congreso, ¿no? Nosotras creemos firmemente en que los cambios lo hacemos en la calle, en que los cambios lo hacemos como mujeres organizadas, ¿no? Y de alguna manera el catastro que trabajamos en el año anterior visibiliza que hay muchas experiencias, muchas instancias colectivas que defienden la vida y que se desarrollan en forma paralela al gobierno, ¿no? Y antagónicas
a un sistema de mercado capitalista. Creemos que es ahí donde tenemos que poner la fuerza, donde tenemos que poner el trabajo, en seguir organizada, en seguir formando a través de una educación popular feminista a nuestras compañeras en los territorios, seguir apoyando la defensa de los territorios y de los bienes comunes. Así que estamos disponibles, pero no vamos a dejar de ser crítica y no podemos perder el foco de que lo que nos interesa es el buen vivir, ¿no? Eso. Gracias, Joana. Bueno, si no tenemos ninguna otra inquietud, aporte o alguna pregunta para alguna de las compañeras, creo que ya vamos dando cierre al conversatorio. No estoy segura, pero Victoria Rossetti Buenas tardes, levantó la mano. Todas. Bye, bye. Era, ok. Gracias, Evelyn. Ajá. No, Sí, yo yo no tengo creía... otra pregunta más, pero creo que Evelyn se tenía que retirar y por eso está saludando. Au revoir. Merci beaucoup. Adiós, au revoir. Merci. Creo que estamos, Claire. ¿No estoy mal? Por lo pronto no hay ninguna otra inquietud. Sí nos parece que si después entre las expositoras quieren que les pasemos los datos de contacto, para que ustedes también se puedan comunicar, lo pasamos. Y bueno, les animamos a seguirnos en nuestras redes. Nosotros a partir de este conversatorio vamos a hacer alguna síntesis en unas plaquitas para poder difundir como las ideas centrales de las distintas exposiciones, y al mismo tiempo vamos a lograr una sistematización como una especie de documento que será traducido, esperemos, a los distintos idiomas que nos acompañan, para poder tener en escrito un poco cómo ha sido este conversatorio. Bueno, más que agradecerles de corazón por su tiempo, por compartir sus experiencias y por enriquecernos a quienes hemos tenido la oportunidad de escucharles. Claire, te paso a ti la palabra. Merci aussi à vous tous et toutes. C'était très riche de voir en fait les différentes approches aussi et comment de notre contexte culturel on fait des choses qui se ressemblent mais qui ne sont pas tout à fait les mêmes non plus. Voilà. Et donc merci de la part du CCFD Terre Solidaire également. Bonne soirée à tous et toutes.